Vamos a comenzar este trabajo como siempre haciendo mi porcelana Jovi con esos tres ingredientes: 110 gramos de harina de arroz, 110 gramos de cola blanca de carpintero y 5 gramos de jabón. Vamos a hacer esta maravillosa porcelana sin necesidad de complicarnos, sin fuego, sin microondas, sin nada. Súper sencilla y se hace en un par de minutos. Vamos a poder teñirla. Yo en este caso la estoy tiñendo con pintura acrílica en color verde. Cuando la tiño siempre le pongo un poquito de crema hidratante porque la pintura se seca en las manos y nos resulta un poco complicado. De esta forma vamos a conseguir que quede perfecta. Una vez la tengo teñida voy a hacer algo muy sencillo, un arbolito de Navidad. Hago una forma de cono, me ayudo con algo, por ejemplo este trozo de metraquilato para aplanar la parte de abajo, y con una tijera voy a sacar piquitos. De esta forma tan sencilla y en un momento vamos a hacer un precioso árbol de Navidad. Aquí lo paso a cámara rápida, raca, y ¡pam! Ya lo tengo hecho. Cuando ya está acabado de hacer los piquitos, por cierto, me he ayudado de un palito de madera para poderlo sostener y no aplastar la parte de atrás, le pongo un trozo de aluminio en la parte superior para después colocarle una estrella. Ahora he cogido un trozo de porcelana sin teñir. Lo que hago es manipularla en las manos, hacer que se caliente, presionarla para que no queden grietas ni arrugas. Hago una forma cuadrada o rectangular. Después me ayudo otra vez con la pieza de metraquilato. Podéis utilizar cualquier herramienta que tengáis que sea plana, por ejemplo la tapa de un bote. Yo lo hago con esto para que a través del metraquilato veáis cómo se trabaja con ella, porque resulta mucho más sencillo de ver. He reservado ese trozo que he hecho cuadrado o rectangular, y con otro trozo de porcelana estoy haciendo una tira lo más plana posible. La corto con un cúter. Con esto que voy a hacer un lazo para el regalo. Esa cajita, ese trozo cuadrado que he hecho va a ser un precioso regalito. Voy a pegar la tira a la pieza que he hecho anteriormente. Podemos utilizar cola blanca o sencillamente poner un poco de agua. La cola que tiene la porcelana se va a activar y se va a pegar perfectamente. Le monto lo que es el trozo del lazo que va sobre la caja y después el lacito o moñito que va en la parte superior, de esta forma tan sencilla. Cojo un trozo, hago esta forma tan divertida, uno el centro y le voy a hacer un trocito chiquitito para la parte central, que estoy utilizando todo el rato agua para que se pegue. Podemos utilizar cola blanca o agua, cualquier cosa. Le doy un poco de forma con una herramienta de plástico y lo pego en la parte superior con cola blanca. Una vez lo tengo pegado, acabo de darle forma y ya está. El regalito está acabado. Podemos hacerlo más grande, más pequeño, a nuestro gusto. Voy a hacer unos cuantos. Ahora quiero hacer, mientras los regalitos van cogiendo forma y se va secando un poquito la porcelana para poderla pintar, voy a hacer unas estrellas para decorar la parte superior del árbol. Bueno, en realidad voy a hacer varios árboles, así que hago varias estrellas. Utilizo un plástico que pongo sobre la porcelana porque cuando el molde con el que cortamos es muy pequeño, a veces nos cuesta sacar la parte de dentro de la porcelana y la deformamos. Con el plástico vamos a poder cortarlo de una forma súper sencilla. He cogido otro trocito de porcelana y voy a hacer un macetero para mi arbolito. He tomado la medida del árbol para que me entre perfectamente en la parte de dentro. Le voy dando forma y como hay tanta cantidad de porcelana, para ayudar a que se seque bien, le hago un montón de orificios justo en el centro. En la parte exterior del macetero le voy a dar alguna textura. Por ejemplo, con el marcador marco unas estrellas y también algunos puntitos. En el centro del macetero y también en el centro del árbol he puesto una guía de aluminio para después poder colocarlo perfectamente, aunque dejo secar las piezas por separado. Coloco la estrella en la parte superior del árbol. He esperado a que se sequen las dos piezas y ahora con cola blanca lo uno. Voy a utilizar pintura acrílica en color marrón para pintar el macetero, y esta pintura, que es una pintura sintética dorada que parece oro líquido, es impresionante, me encanta. Que por cierto, la pintura sintética siempre hay que limpiarla con aguarrás. Doy esos toques en dorado y vuelvo otra vez a utilizar pintura acrílica para darle un toque de nieve
en la parte superior del arbolito. Cuando ya lo tengo acabado y decorado, que veis que le he puesto una tira roja y también una dorada, le he puesto un poquito de cola y le he hecho nieve artificial que he comprado en un bazar por la superficie. Así el efecto es de que el árbol está nevado. He hecho, como veis, 3 del estilo, no iguales, pero parecidos. Voy a utilizar estos dos colores, rojo y verde, de Cadence para pintar los regalos. He hecho varios. He hecho creo que 5 al final. Y voy a utilizar todo el rato los mismos colores. Rojo, verde, oro, de este que es pintura sintética, y también un poco de blanco. Cada uno de los regalitos lo voy a pintar de una forma diferente. Primero pinto la base con acrílico y después utilizo el dorado para darle algunos toques especiales. A este, por ejemplo, le hago unas rayitas y también pinto el contorno de la cinta del lazo. Queda precioso. Con el blanco y con la ayuda de un buril con la punta redonda hago unos cuantos puntitos. Ha quedado precioso, pero mirad estos chiquititos, qué monos que quedan. Quedan súper divertidos y súper coquetos. Ahora voy a utilizar otra vez porcelana que voy a teñir con este color marrón suavecito, tipo color caramelo, para hacer un oso. Mirad qué fácil es. Hago una bola redonda. A esa bola redonda le marco los 2 ojitos. Ahora cojo un trozo de porcelana el doble de grande que la cabeza y hago una forma un poco de cono. La parte de abajo la aplano para poder hacer que el osito esté sentado. Ahora utilizo un trocito de madera de brocheta, que voy a sacarle punta con un sacapuntas normal y corriente para poderlo introducir dentro de la porcelana y que la porcelana no se me estropee. Así es mucho más sencillo. Introduzco la madera, le pongo un poquito de cola y le pongo la cabeza. También es verdad que cuando la porcelana se seca, encoge un poquito, y si no le ponemos cola para que se pegue bien, puede que quede un poco separada la cabeza del cuerpo. Ahora he hecho un churro alargado y corto 4 piezas iguales, 2 para los brazos y 2 para las piernas. Uno de los lados de ese churro lo dejo plano y el otro lo hago estrechito, chiquitito. Pongo un poco de cola justo a la altura de los hombros y pego los 2 brazos. Es que más fácil no puede ser. Con una herramienta de plástico le hago algunas arruguitas porque queda más mono. Es un osito de trapo, un osito de juguete, pero ya veréis qué bonito queda al final. Y para las patitas hago lo mismo, aplano uno de los lados, lo hago un aplanamiento recto, y en el otro lo chafo. Ese trozo que está chafado es justo lo que va justo debajo del cuerpo. Le pongo un poquito de cola blanca y lo pongo en su lugar para que se quede sentado. Hago unas bolitas que aplasto. Estas bolitas pequeñas van a ser las orejas. Pongo un poquito de cola blanca y coloco cada orejita en su lugar. Voy a utilizar un pincel de silicona para hacer que la oreja tenga algo de intención. La aplasto hacia adentro y hacia la cabeza. Ahora hago otra vez 2 bolitas pequeñitas, las vuelvo a aplanar y las voy a colocar dentro de la oreja. Queda más gracioso. Podemos hacerlo también sin este paso, pero a mí me parece que queda como más bonito. Una vez he puesto estos 2 trocitos pequeñitos, los aplasto un poquito. Utilizo otro trocito, esta vez lo hago como un poco alargado y lo aplasto bastante, que quede bastante plana la porcelana, porque esto va a ser el morro del osito. Pongo poca cantidad de cola blanca, muy poquita, y le pongo el morrito en su lugar, justo debajo de los ojos. Ahora le doy con la herramienta de plástico para que se amolde perfectamente a la forma de la cara. Una bolita micro bolita chiquitita me va a servir para hacerle la nariz, que también pego con un poquito de cola blanca. A que son fáciles de hacer y quedan súper coquetos, muy graciosos. Voy a utilizar un poquito de pintura acrílica en color marrón chocolate y un poco de agua para diluirla. Voy a hacer que la pintura quede muy transparente para hacer que cuando yo le dé sobre el oso, para darle un poco de gracia, la pintura tarde bastante en secarse y así
me ayude a retirar el exceso. Para retirarlo voy a utilizar toallita húmeda de bebé, con lo que me van a quedar más oscuras solamente las grietas y las partes más profundas de la figura. Ahora voy a utilizar este color vainilla clarito para pintarle el morrito con un pincel pequeñito y con mucha precisión, intentando no salirnos de ese trocito de porcelana. Le pinto el morro en color vainilla. Queda precioso, súper sencillo y bonito. Le falta un detalle con la pintura. El rosa, con el rosa muy clarito voy a pintarle la parte delantera de las 4 patitas. Pero la cosa no queda aquí, va a ser un oso muy especial. Una gotita de cola blanca y le pego un lazo, pero ahora veréis qué cosa más mona. Voy a hacer unas alas. Va a ser un osito de peluche, pero angelito. Va a tener alas y ya veréis. Primero hago la ala, aplasto la porcelana con la ayuda de un rodillo. Con una herramienta de plástico marco lo que es la parte central del ala para que tenga textura. La parte exterior del ala, fijaros que tiro de la porcelana para que no quede un filo totalmente recto. Le pego las alas en la parte de atrás y le voy a poner en la parte superior pues la típica aureola o coronita que llevan los ángeles. Voy a utilizar un trozo de aluminio. Me ayudo con un alicate para unir los dos extremos del aluminio. Le pongo un poquito de cola blanca y para unirlo a la cabeza del oso lo que hago es utilizar un poquito de porcelana fresca, del mismo color con el que he pintado el oso. Lo he teñido la porcelana y queda perfecto. Fijaros qué coquetos quedan. He hecho 3, 2 iguales y uno un poquito diferente. Voy a darle un toque muy especial a las alas. Le doy pintura blanca acrílica y antes de que se seque le pongo un poquito de purpurina blanca irisada. Y es que quedan súper coquetos, vaya osos más monos. Ahora he cogido un poquito de cartón. Voy a hacer una casa súper rápida y súper fácil. La parte delantera le he hecho unas ventanas. Los laterales son poco profundos y tienen esta forma inclinada porque justo ahí va el tejado. Por la parte de atrás es totalmente recto. Voy a pintar la parte interior porque se puede ver el color marrón del cartón. No es importante que quede perfecto, pero sí que quede blanco. Pego un poquito de papel de seda en la parte interior con un poquito de cola blanca y con un montón de trozos de cartón hago la fachada, pegando trocitos de cartón haciendo que uno esté un poquito encima del anterior y empezando siempre por la parte de abajo. Los pego todos con silicona caliente, recorto el sobrante por los lados y hago lo mismo en la fachada delantera y también en los dos laterales. Pinto toda la casa, la fachada, los laterales, todo. Bueno, antes de acabar de pintar el tejado, ¿qué tiene una casa muy navideña? Nieve, que le cuelga del tejado. Así que utilizo un trocito de cartón, hago esta forma con la ayuda de un lápiz y lo recorto. Cuando está recortado, lo pego en la parte superior y delantera de la casa con silicona caliente. Ahora sí, una vez que está pegado, ya puedo pintarlo todo, inclusive el tejado. Voy a hacer una diferencia entre lo que es el tejado y la nieve que cae y la fachada de la casa. Primero le doy cola a toda la fachada. Cuando la cola todavía está fresca y he puesto bastante cantidad, le echo purpurina blanca irisada, porque va a brillar con la luz y queda precioso. Y el tejado lo voy a hacer diferente. Le voy a poner cola blanca y en lugar de ponerle purpurina blanca irisada, voy a volver a utilizar la nieve artificial. Le pongo bastante cantidad de cola y voy repartiendo la nieve por todo el tejado y también por esos trozos que he puesto colgando, como que es nieve que se ha quedado congelada cayendo del tejado. También le voy a poner un poquito de nieve en lo que es el contorno de las ventanas, porque es muy normal que cuando nieva pues todos los filos de las ventanas se queden llenos de nieve, así que le he dado también un poquito.
Las esquinas de la fachada, lo que es la esquina entre la fachada delantera y los laterales, también le pongo cola blanca y nieve para que no se vean los cortes del cartón y se vea mejor acabada. El resultado es una casa súper divertida y graciosa. He tenido que quitarle el papel de seda porque se me había manchado, pero se lo he vuelto a pegar. En la parte de atrás sencillamente le vamos a poner un trozo de cartón y casita terminada, fácil y rápida. Tengo estas ramas secas que he cortado de una planta que se me ha muerto. Sinceramente llegué de vacaciones y la tenía muerta, así que he decidido utilizarla para hacer una imitación de árboles. He unido varias de ellas con silicona caliente y un poco de cuerda. Esto necesito que tenga una base para que se aguante de pie, así que utilizo un trozo de cartón y un poco de cuerda. Voy a hacer pues una circunferencia que tenga una dimensión como de unos 5 o 6 centímetros utilizando el cartón de base y pegándolo con silicona caliente. Esto es perfecto para pegar en la base del árbol porque se va a aguantar de pie sin problema. Ahora voy a darle un toque navideño a este arbolito utilizando cola blanca y de nuevo la nieve artificial. No hay que ponerlo en todo el árbol porque lo bonito es que se vea también la madera y además en la realidad la nieve no cubre el árbol por completo, siempre hay trozos de la madera que se ven. Eso sí, la cuerda de la parte de abajo la cubro por completo. Y he hecho exactamente 2 arbolitos iguales, quedan súper graciosos, súper divertidos para la composición y el montaje final que voy a hacer. Una cosa curiosa y divertida. Un trozo de porcelana, apretamos fuerte, fuerte, fuerte para que no haya arrugas ni dobleces. Y ahora vamos a ponerla en el centro de la mano y exactamente dar 20 vueltas grandes, haciendo que una de nuestras manos se mueva de forma un círculo grande y nos sale esta forma como de huevo pero con las puntas alargadas. Esto va a ser una bolita para decorar los árboles. Con un trozo de aluminio hago un ganchito que introduzco dentro de la porcelana con cola blanca. También pongo cola blanca en la parte exterior y lo cubro con esta purpurina, que es una purpurina gruesa que parece casi metal y queda precioso. He hecho unas cuantas iguales y ahora ya voy a hacer el montaje final. He comprado estas luces que exactamente son 100 luces de LED. También podemos utilizar algunas luces que tengamos por ahí de alguna fiesta, de alguna Navidad pasada. Voy a utilizar un trozo de papel para juntar unas cuantas y con la ayuda de silicona caliente pego dentro de la casa ese montoncito de luces para que parezca que dentro de la casa hay vida. Le he hecho un corte en la parte de atrás para que la casa cuando la pegue en la madera, voy a utilizar una madera de aglomerado que me ha costado solo 1,20 € en un bazar. Y voy a pegar la casa en la parte de atrás con silicona caliente. También pego la petaca de las pilas en la parte de atrás con la abertura hacia arriba por si con el tiempo tengo que cambiarle las pilas. Empiezo pegando los arbolitos, uno a la derecha y uno a la izquierda. He hecho este montoncito de cartones para poder colocar sobre ellos a uno de los ositos, porque así va a tener como más presencia y más visibilidad. Ahora voy a empezar a pegar los arbolitos que he hecho con porcelana en uno de los lados de la casa. Las luces, para que no se me muevan, le doy algún punto de silicona porque son un poco rebeldes, como hay tantas me cuesta que se aguanten en su sitio, así que algunas las he pegado y ahora voy a cubrir todas las luces con algodón normal, el que utilizamos por ejemplo para desmaquillarnos, ese nos sirve. La parte delantera con cola blanca cubro también la madera para que no se vea. También le voy a poner un poquito de nieve sobre el algodón porque le da una textura mucho más bonita. Ahora voy a empezar a colocar todas las piezas, primero los ositos y después los regalos. Todas estas piezas no las voy a pegar porque tal vez puede que las cambie de lugar. Quiero que no estén pegadas con nada, ni con silicona ni con cola. Una vez las tengo colocadas, voy a poner las bolitas en los árboles. Esto queda precioso.
Cuando he encendido las luces, de verdad, me he emocionado porque fijaros qué cosa más divertida. Es como un pueblo navideño de ositos angelicales o algo así. Es que queda precioso, me parece súper divertido y de hecho os lo había comentado en la comunidad que estaba emocionada y así es. Espero que hayáis disfrutado, que lo pongáis en práctica. Es muy bonito y pasaréis un rato muy divertido haciéndolo y como siempre os digo, solo me queda deciros una cosa. Un besito muy fuerte y hasta el próximo tutorial.